Chile, el espejo de Chile en el que Argentina se mira por momentos, muy particularmente en este proceso de reforma constitucional que encara Chile desde el estallido social de 2019. ¿Cómo se transforma un país? ¿Cómo se reparan las deudas históricas de un país? ¿Alcanza con una reforma constitucional? ¿Se pueden generar consensos que se conviertan en políticas de Estados y no arrinconen a las minorías? Bueno, de eso vamos a hablar a días de la votación de los constituyentes en ese país. Estamos con David Altman, politólogo basado en Chile. Muy buenos días, David. Muchas gracias por estar hoy en la repregunta. Un gustazo estar acá y compartir algunas primeros ideas y esbozos de lo que está pasando en Chile, que es harto. Bueno, les cuento que David Altman es doctor en Ciencia Política por la Universidad de Notre Dame, profesor de Ciencia Política en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es un experto en políticas comparadas, en calidad de las democracias y democracias directas, y es el autor de Direct Democracy Worldwide, que obtuvo el Premio Nacional de Ciencia Política Carlos Real de Azúa, otorgado por la Asociación Uruguaya de Ciencia Política, entre otros trabajos de investigación muy relevantes. David, bueno, avanza este proceso, no se detiene este proceso de reforma constitucional en Chile. Grandes novedades con los resultados. Quedó arrinconada la política tradicional, la derecha y la centroizquierda, que alguna vez formó la Concertación hasta 2013, y avanzaron las izquierdas y los independientes. ¿Sorprendió ese triunfo y qué significa? Sí, bueno, sorprendió la magnitud del cambio, del temblor basal que hubo en la gran foto de los resultados. Particularmente sorprendió la muy mala performance, por decirlo así, de la derecha, del bloque gobernante, pero así como de mal le fue a la coalición que tiene por las espaldas al bloque gobernante, le fue a la ex Concertación, como tú decías, bastante peor, quedando en cuarto lugar, mirándolo a nivel de coaliciones. Claro. Entre la coalición de derecha, centro-derecha, ¿no? Del gobierno y la Concertación, tenemos dos grupos razonablemente nuevos. Uno es una lista conocida como de la Apruebo Dignidad, que está constituida básicamente por dos columnas. Una es el Partido Comunista y otra es Revolución Democrática, más otros pequeños grupos, ¿verdad? Que esto es una izquierda que había surgido ya para las elecciones de hace unos 3, 4 años atrás, y una coalición conocida, o que la pasamos a conocer como la lista del pueblo, que es una suerte de pupurrí de gente de pequeños liderazgos barriales, comunales, de gente que tiende a estar muy desafectada, con mucha frustración y en cierto sentido anti-establishment, ¿verdad? Entonces ahí es donde tenemos una cosa muy nueva. También hay cosas muy nuevas en la convención que han sucedido y que vale la pena subrayar ahora de entrada, es que por primera vez tenemos una representación importante de los pueblos originarios. De los 155 miembros que se eligieron, 17 pertenecen directamente a los pueblos originarios, 7 mapuches, y después esencialmente cada uno de los grupos con uno o dos representantes, aymaras, quechuas, etc. Sí, sí. Y también el sistema electoral aseguró la paridad, no solamente de la cantidad de cargos que tiene que haber, la distribución de géneros que tenía que haber en las listas, sino en los resultados. La constituyente que tenemos, que va a trabajar, de aquí va a empezar a un mes, no sabemos exactamente el día, es exactamente compuesta por hombres y mujeres, que tienen además representantes de los pueblos originarios, y eso lo hace un tanto un experimento súper valioso. David, corregime, se dio esta particularidad de que para garantizar la paridad, dado que se votó a muchos constituyentes del género femenino, debieron renunciar algunos para obtener esa mitad y mitad de géneros. ¿Es así esto o eso se corrigió? Sí, bueno, obviamente, a diferencia de lo que sucede en países como Argentina o el Uruguay, aquí la gente no vota por listas cerradas y bloqueadas. A ti te ofrecen una lista con un montón de nombres y tú seleccionas a una sola persona.
La ley electoral obligaba que la primera persona encabezando cada lista fuese mujer. Y después se alternaba, las famosas, coloquialmente, listas cebras. Claro. Pero en caso de que en un distrito una lista A obtuviese 4 candidatos y estos 4 hubiesen sido hombres, los 2 hombres con menos votación le daban lugar a las mujeres con más votación en su misma lista. Sí. Si miramos los 155 candidatos, el arreglo de paridad sirvió tanto para hombres y para mujeres. Estamos hablando de apenas un manojo de hombres y un manojo de mujeres que cambiaron dentro de los 155. Bien. Y se logró esa nivelación tan ansiada. David, bueno, este proceso de Chile es muy interesante como caso de estudio para observar desde países que también tienen serias deudas sociales por varias cuestiones. Primero, la cuestión de la participación popular en la calle, en aquellas revueltas y estallidos de 2019, y ahora el modo en que la ciudadanía finalmente va a intervenir en este proceso constituyente. Sin embargo, la participación ciudadana a la hora de votar el fin de semana por los constituyentes fue apenas del 41%. Eso enciende una alarma en relación a lo representativa que puede ser la futura Constitución de los intereses y de las valoraciones, de las matrices conceptuales de los chilenos en general, que son 18 millones y 14.9 están en condiciones de votar, pero solo votó el 41% de ese padrón. Sí, definitivamente sí. La respuesta corta es sí, indiscutible. Creo que el porcentaje final es 42, pero es lo mismo, 41, 42, tanto. Efectivamente, la participación electoral en Chile es uno de los tantos síntomas que se venían mostrando y sobre el cual se venía alertando del despegue que había entre la política partidista normal y la ciudadanía de la calle. Y te diría que esa es una de las claves a través de las cuales se puede leer el estallido social de octubre del 2019. Claro. Ahora no ha cambiado mucho, pero por cierto hay que ser justo, estamos en la mitad de una pandemia, hay muchos miedos por muchísimos lados, pero efectivamente hay un problema gigantesco y colosal de la ausencia de más de la mitad más uno de la ciudadanía, ¿verdad? O de los que tienen derecho a voto. Chile también es un país muy amplio en cuanto a otorgar los derechos de voto sin tener que ser ciudadano, por ejemplo. Claro, pero entonces, es voto optativo, es voluntario, no es obligatorio siempre. Correcto. El voto en Chile ya desde hace como 10 años, en términos generales, es voluntario, lo que se conoce. Pero el detalle que es fundamental tener en cuenta es que todo este proceso de la Convención Constituyente va a llegar a presentar un borrador y ese borrador se va a tener que nuevamente presentar a la ciudadanía, pero en este caso en un plebiscito donde el voto va a ser obligatorio. Central. Es decir, sí, con forceps se van a meter a 60% de votos que no votaron y no vienen votando ya hace mucho tiempo, y consecuentemente esto genera mucho más complicaciones para predecir qué va a pasar. Claro. Entonces, sí, tenés problemas de legitimidad, empezando por el tema de la participación. Pero aparte tenés riesgos porque vos no sabés, nosotros, nadie, sabe exactamente cómo se va a comportar ese 60% ausente. Es muy interesante y quiero detenerme un poquito ahí, David, porque por un lado está el problema de una legitimidad que desciende en la medida en que los votantes no se acercan a votar y solo vota el 41%. Y sabemos que cuando el voto es, la cantidad de votos es menor, votan quienes están más comprometidos con las causas que se discuten. Es decir, vota más la militancia que el votante, el ciudadano común, de alguna manera, sin identificaciones demasiado claras, pero que sí pudo haber salido en 2019 a la calle a reclamar, porque los reclamos eran muy concretos, de cuestiones económicas muy puntuales. Entonces, por un lado, falta de votos y por otro lado,
en la composición de la constituyente, con 47 escaños para los independientes, 46 para el Partido Comunista y el Frente Amplio, ¿puede quedar también esa representación en términos de las aspiraciones de esa sociedad también sesgadas porque quienes terminan ocupando los escaños pertenecen a ese sector de la población más comprometido y activo políticamente? Sí, igual de lo que tenemos ahora. O sea, vos pensás que el gobierno que tenemos ahora, que hay en Chile hoy en día, también tiene el apoyo de uno de cada 4 chilenos. Claro. En el sentido de que votó la mitad de la gente y la mitad votó al gobierno. Estoy haciendo muy una caricatura, ¿cierto? No, efectivamente hay problemas de sintonía y eso es una de las tantas cosas que el voto obligatorio ayudaría a ajustar, así como lo tenemos en el Uruguay, en la Argentina, en el Perú y en otros lugares. Ahora, el drama es que en esta elección lo que vimos, y es esperable, como tú mencionas, de que traten de salir las personas más políticamente motivadas, pero también hay otro sesgo que es muy eh, nada menor, que es el sesgo de clase. Chile volvió a reflotar el sesgo de clase, donde Vitacura, la comuna más rica de Chile, votó arriba de un 60 y pico por ciento, con comunas de las más pobres donde votó el 20%. En promedio tenemos un 40%, pero tenés 40 puntos de diferencia entre los que más votan y los que menos votan, y eso es una cosa a no perder de vista porque es muy preocupante. Claro, sesgos ideológicos por un lado y sesgos de clase por el otro, en esta baja participación ciudadana. Sí, efectivamente. A ver, sesgos son inevitables inclusive en el lugar más proporcional del mundo, ¿verdad? Sí. Te pongo el caso del Uruguay. El Uruguay, todo el país es un único distrito nacional a la hora de repartir partidos y donde con 1% tenés un 1% del Parlamento. Bueno, esto acá no funciona así, porque es por distritos, o sea, una de las piezas de la negociación allá en noviembre del 2019, en el peor momento del estallido entre los partidos, fue, bueno, vamos a usar para la convención el mismo sistema que usamos para el sistema legislativo, para el poder legislativo. Entonces los distritos eran los mismos, lo único que cambió después fue el tema de los pueblos originarios, pero todo lo demás es a nivel distrital, tal como nosotros venimos votando en cada una de las elecciones al Parlamento. David, entonces eso... Sí, completa por favor la idea, sí. No, y eso, cuando vos tenés distritos relativamente pequeños, aquí el distrito medio tiene un tamaño de 4 o 5 legisladores, no estamos hablando como el Gran Buenos Aires con decenas y decenas, o como toda la República Oriental, que todo el país es un único distrito, ¿verdad? No, acá hay distritos que son 28 distritos pequeños en general, y donde para meter a una persona tenés que tener un grupo muy importante o más importante que de otra forma. David, el año pasado tuvimos la oportunidad de hablar para analizar el plebiscito de entonces que habilitaba o no una reforma constitucional. Comentamos el homenaje o la felicitación que Maduro dio desde Venezuela a ese proceso y la bienvenida de Chile al camino de la patria socialista. En esta oportunidad también hay mensaje de Maduro en el sentido de la derrota de un Chile neoliberal. ¿Esa es una interpretación posible transcurrido estos meses y también con el triunfo del Partido Comunista en la alcaldía de Santiago de Chile? La alcaldía de Santiago de Chile es una de las 350 alcaldías. Lo que tiene es que es simbólica, pero efectivamente no es que sea la región metropolitana ni la ciudad de Santiago, es un municipio dentro de Santiago. Entonces, sí, bueno, podría haber salido el Partido Comunista como el opositor, la diferencia no fue tan bestial. Sí, 3.000 votos, para nada. Con el actual alcalde, ¿no? Sí. Por eso, muy poco, ¿no? Entonces, sí, bueno, efectivamente acá la democracia la manejan las mayorías por más que sea un voto. Eso es verdad. Ahora, el proceso está lejos de concluir y estamos lejos de ser una derrota contundente para unos o una victoria contundente para otros.
estamos en la mitad de un proceso que perfectamente se puede pinchar por muchísimas razones que pueden ocurrir. Y Chile está lejos de tener una nueva constitución todavía. Sí, sí. Es decir, está transitando un camino relativamente ponderado pero largo, que duró 2 años y tanto, pandemia de por medio. Pero así como lo felicitó Chávez, también felicitó Merkel, también felicitó Biden, felicitó mucha gente, porque la verdad que el proceso fue bastante eficiente, muy prolijo a la hora del distanciamiento social, de las Claro. medidas de salud. Sin embargo, más allá de esas felicitaciones de otros países, hay una idea, una lectura regional, también se hace desde la Argentina, de que Chile avanza, está tomando de alguna manera distancia de esa matriz conceptual de libre mercado que permitió el desarrollo también de la sociedad y que algunos ven peligrosamente un camino, el inicio de un camino hacia una versión socialista, esa patria socialista de la que hablaba Maduro el año pasado. ¿Eso se está confirmando con el correr de los meses? O como vos decís, no está claro todavía el sesgo y la matriz que va a primar en ese diseño institucional de Chile en el futuro a partir de la reforma constitucional? Es que para nada, no sabemos que recién ahora estamos asociando 150 sillas con caras. A muchas de estas 155 personas ni las conocemos, ¿verdad? O sea, son líderes más locales, de lugares que, no sé, hay que estudiar un poco. Ayer salieron, por ejemplo, las profesiones de los 155 y así sucesivamente. Hay cosas muy divertidas. Pero esta asamblea, esta convención, no tiene siquiera reglamento. O sea, van a pasar meses para ponerse de acuerdo de cómo van a ponerse de acuerdo. E inclusive, por más de que ningún grupo monolíticamente tenga el poder de veto, todo indicaría de que va a ser muy difícil llegar a acuerdos que trasciendan los 2/3, que es la única cosa que más o menos se exigió en el pacto intrapartidario famoso que ya mencioné en noviembre del 19, para someter a votación a la ciudadanía, a una votación ratificatoria. Es decir, para alcanzar un texto, los artículos de ese texto constitucional, se necesita por cada palabra que se vuelque en ese texto la aprobación de 2/3 de los constituyentes. Y esos consensos están difíciles, planteas vos. Está muy difícil, está muy difícil. Y es verdad que uno podría leerlo en clave latinoamericanización del proceso del modelo chileno, Claro. pero también se lo puede leer en clave de ajuste chileno al modelo chileno. O sea, es difícil saber dónde está exactamente el punto de equilibrio en esta convención todavía en temas como impuestos, propiedad de las empresas públicas, el rol subsidiario del Estado, que se convirtió casi en mantra aquí en Chile. Claro. Eh, ¿Cuán presente, cuán grande tiene que ser ese Estado? Esa sería la discusión, sí. ¿Qué tan grande y qué tan protector de las debilidades del mercado debería ser? En el sentido, uno de los grandes dramas que tiene, a ver, Chile tiene muchas, como todos los países del mundo, tiene muchos dramas. Muchos de estos son tradicionales, que vienen desde la colonia, y muchos son propios del modelo económico exitoso, son consecuencia del propio éxito del modelo. Claro, de las virtudes de esa macroeconomía tan estable. Bueno, claro, y esa macroeconomía tan estable generó, por ejemplo, y no estoy hablando de lo tradicional, estoy hablando del éxito, generó mayor endeudamiento, generó mayor frustración. Endeudamiento de las clases medias, te referís. Claro, pero clases medias muy vulnerables. Este es uno de los kits del asunto, es la vulnerabilidad de un sector de la clase media, en la cual si vos querés mandar al chiquilina a estudiar a la universidad, te tenés que endeudar de una forma y cualquier remesón te tira para abajo de vuelta. Claro. Entonces, uno de los problemas del modelo chileno justamente es que no prestó atención
a mínimos más sólidos de cobertura y de protección entre todos. Me interesa mucho ese tema, David, porque una lectura que se está haciendo desde la Argentina es cómo Argentina, con niveles de pobreza que llegan, por ejemplo, en el conurbano bonaerense al 70% entre los niños, 40 y pico, casi 45% a nivel nacional, la pobreza el nivel de pobreza de toda la población. Cómo Argentina, con ese tipo de deudas, la educación estancada hace mucho tiempo en niveles muy bajos, no ha producido, por lo menos en los últimos años, una protesta social que transforme los cimientos de la Argentina, a pesar de que hay un reclamo constante a la clase política que no reacciona. Y sin embargo, Chile, que redujo su pobreza del 40% al 10%, también redujo sus brechas de inequidad, tuvo a la gente en la calle. ¿Eso es por la falta de peronismo, que es la lectura que se hace en algunos sectores de la Argentina? Es decir, falta de ese Estado gastador para contener la protesta social. O sea, hay muchas más cosas antes del peronismo y el abanico es muy multicolor y multivariado y multitodo. Chile logró éxitos a través de una conducta fiscal que creo que eso tanto de los gobiernos de izquierda, derecha, impecable, con una sobriedad en muchos ámbitos que también creo que nadie en su sano juicio discute, pero también eso vino de la mano del abandono de ciertos sectores muy importantes y muy grandes de la sociedad al devenir del mercado, ¿verdad? En términos de cosas importantes como la salud, las pensiones, la educación. Claro. La vulnerabilidad y la frustración es algo muy marcado, muy evidente. Y si bien es verdad que Chile, los gobiernos post-transicionales redujeron la pobreza, no creo que la cifra de inequidad aumentó en cierto sentido, no bajó. O sea, Chile sigue siendo un país estructuralmente mal distribuido. Chile sigue siendo un país donde estructuralmente hay unas clases. A mí no me gusta tanto hablar de clase alta, clase media, etcétera, pero sí donde hay sectores donde la movilidad social es muy limitada. Ha habido, indiscutiblemente, el mero hecho de que sacaste a un montón de gente de la pobreza, pero es como te decía, en el sentido de que son sectores extremadamente vulnerables a cualquier tipo de shock, interno o externo. Claro, han llegado a cierto nivel, pero están, esa movilidad, ese ascenso social es muy inestable, está atado prendido con alfileres, de alguna manera. Está agarrado como alfileres, totalmente, claro. Y cualquier temblor ínfimo que sea, te hace caer para abajo. Claro. Donde tengas que hacerte una operación, o donde tengas que mandar al nene al liceo, o tenés problemas. Claro. David, dijiste hace unos minutos que no está claro cómo cómo va a avanzar este proceso y qué tipo de diseño institucional, qué tipo de país va a ser Chile después de la Constitución. No está claro si va a ser esa patria socialista o una patria socialdemócrata o ajustes, dijiste, al modelo chileno de mercado. ¿Qué sería si ese es el camino por el que optan los constituyentes y la población que ratifica esa Constitución? ¿Qué serían ajustes al modelo de libre mercado chileno para que haya más inclusión y pluralidad? Bueno, evidentemente proveer de ciertas redes de salvataje a los sectores más vulnerables en términos de salud, en términos de pensiones, en términos de educación, de las cosas que nos preocupan como papás y mamás, de las cosas más básicas y no dejar todo al libre a la oferta y a la demanda. ¿Hay presupuesto para eso? Digo, porque Chile, según explicabas, basado en su salud fiscal y macroeconómica, pudo permitir esos achicamientos de los niveles de pobreza. ¿Hay presupuesto, hay ingresos suficientes como para sostener esas correcciones al modelo chileno? Bueno, es que esa es parte de la gracia, es la pregunta del $1.000.000, ¿no? ¿En qué sentido vos podés proveer, pero a la vez generar los recursos para proveer lo que estás proveyendo?
Y es uno de los grandes dilemas que hay en el Atlántico, por ejemplo, ¿no? Cómo mantenemos el gasto, pero a la vez generamos los recursos para poder mantener el gasto. Acá va a pasar algo por el estilo, está bien. Vos podrías decir, nacionalicemos todo, pero y después ¿cómo lo bancás? ¿Cómo competís? Claro. Entonces, existe la posibilidad de que lo que surja, y quizás no porque se quiera, sino porque no se puede hacer otra cosa, por los empates y los vetos mutuos cruzados que van a haber, sea una cosa no tan lejana a la que tenemos, pero con un grado de cobertura en ciertas materias más amplio. Por ejemplo, acá el agua va y viene y para muchos el sueño es el Uruguay que incluyó en la Constitución el agua como un derecho básico humano. Pero también ha habido imprudencias y parte de las imprudencias viene por lo que se está jugando. Es tan grande y vos decís, bueno, vamos a demoler todo. Y se permitieron 3 retiros del 10% de los fondos de pensiones ahorrados por la gente. Claro. Ahí te das cuenta de las debilidades en la toma de decisiones que se tuvo en algunos sectores de las autoridades, y transar y decir, bueno, ¿saben lo que es? Saquen los ahorros. Bueno, eso ya van 3. Algunos dicen que se viene un cuarto. O sea, ¿tiene plata Chile? Bueno, sí, es un país que genera sus recursos y tiene sus ahorros, más chiquitos, más flacos que antes, pero sobre eso no puedes hacer una reforma en el tiempo, eso te da para gastar un par de veces. Claro. Después ya tenés que generar los recursos. Este 1% del superávit que se dedica a ahorro, ¿eso se sigue sosteniendo? No, eso ya desapareció hace muchos años y no era ni siquiera legislativo, no era una ley, era una norma. ¿No se pudo lograr esa especie de costumbre de los gobiernos, no se pudo lograr sostener? No, hoy en día no, ya hace años que no. O sea, hay una conducta fiscal seria en el país, pero la regla del superávit estructural, no, eso fue en los 90, durante varios años, pero no, chao. Bien. Pero sí hay equilibrios, es un país muy equilibrado, es un país muy sobrio, izquierda y derecha, eso por ese lado no me cabe la menor duda. Claro, es interesante, una izquierda que no piensa en generar déficit para hacer políticas públicas sociales de alguna manera, es cuidadoso. Es que ojo, eso no es una característica de la izquierda, o sea, vos tenés izquierdas en muchos países del mundo que son muy sobrias y muy responsables, claro. Tenés alguna pero también te puedo mostrar, así como te puedo mostrar algunas izquierdas totalmente zarpadas de la pista, te puedo mostrar unas derechas zarpadas de la pista donde claro. El mercado no dice nada. Sí. O sea, yo sería muy cauteloso con el tema de asociar izquierda con el chavismo. O sea, Uruguay tuvo Frente Amplio durante 15 años, no pasó nada. Y el Partido Comunista Chileno, el Partido Comunista Chileno, que está teniendo tanto protagonismo en estos días, lo tuvo ya desde los reclamos educativos de 2011. Era muy llamativo, alguien hacía la lista de los alcaldes reelectos o electos, era gente muy joven, 29 años, 29 años en Viña del Mar, 36 años en Valparaíso, 30 en Maipú, 30 en Santiago con Iracy Hasler, si así se pronuncia así, o Hasler, 32 años en Ñuñoa. Esa generación que peleó por derechos educativos es la que está llegando ahora a la palestra pública de grandes decisiones, y el Partido Comunista en el que algunos militan, ¿es un partido comunista muy de extremo o es un partido comunista con la razonabilidad del balance de las cuentas públicas? Bueno, es que el Partido Comunista justamente ha tenido muy poco rol en los ámbitos de gobierno. ¿Bachelet no tuvo algún ministro comunista del Partido Comunista? Si mal no recuerdo. No, puede ser que sí, y tuvo el apoyo legislativo y todo, pero nunca formó parte del corazón de los gobiernos de la concertación. Y de vuelta, la explosión universitaria, para ponerle un nombre, del 2011, los líderes más importantes, si bien hay un par que están en el Partido Comunista, los otros están en Revolución Democrática. ¿Y George la diferencia Jackson, entre uno y otro, Revolución Democrática, qué dirías que es? Y Revolución Democrática es una concertación 2.0 en el sentido de que es una suerte
de socialdemocracia, socialismo democrático, liberal. Bien. Sí, no, son Más bichos bien Finlandia alejados. que Venezuela, sin duda. Sí, sí, sí. Más que Finlandia, te diría Noruega. Más Noruega, bien. La última cuestión es, David, las élites, el estallido social de 2019, con aquella frase de la primera dama, de la esposa del presidente Sebastián Piñera, que circuló mucho por WhatsApp, sorprendida por estos reclamos de sectores populares que le resultaban casi alienígenas, creo que fue la palabra usada, demostró que había una desconexión. La Constitución y la constituyente que se está organizando a partir de la votación del fin de semana, indica que hay una reforma, hay un reemplazo generacional y hay un acortamiento de la distancia entre ciudadanía y nuevos representantes, estas figuras que llegan para reemplazar a los líderes más tradicionales. Sí. O sea, la convención constituyente que tenemos ahora es mucho más cercana, si sacas la foto a la convención, si sacas una foto a la sociedad chilena, se parece mucho más que si sacas la foto del Parlamento y Ajá. la comparás con la sociedad chilena. Descriptivamente es mucho más parecido, y eso ya es un motivo para ponerse contentos, ¿no? Se logró verse en el espejo un poco mejor. En términos de distribución entre géneros, de pueblos originarios, diversidad de profesiones, en fin, un montón de aristas. De esa perspectiva, sí, esto es mucho más Chile. Entonces, por ahí uno puede tener grado de una sensación de oxigenación, de optimismo, Sí. de algo, una foto mucho más fidedigna de lo que está pasando. Por otro lado, ese tuit que vos mencionaste, sí, daba cuenta de una desconexión que ya hace muchísimo en las ciencias sociales en Chile se viene discutiendo y charlando, que es esta literal desconexión que había entre un país que no necesitaba siquiera de tomar en consideración la opinión popular. ¿Por qué? Sí. Porque estaba armado, estaba blindado institucionalmente a ser inmune a cualquier tipo de manifestación o descontento. En Chile, hasta hace muy poco tiempo, la única forma de que la autoridad te escuchara es cortando la Alameda y tirando un par de cóctel molotov. No existía esto que acá suena como ciencia ficción, que es el mecanismo de democracia directa como en el Uruguay, que es a lo que yo me dedico a Sí, estudiar, ¿no? sí, O sí, en sí. Suiza, o en otros lugares, donde la gente junta firmas y a la larga el soberano decide. Eso acá no hay nada. Posiblemente esta nueva carta, en caso de que se llegue a un acuerdo, va a ser más tolerante con la construcción de instituciones que le permita a la institucionalidad que se cree, eh, tener los paragolpes, los resortes necesarios para ser mucho más sensible en términos de representación y escuchar demandas de lo que tenemos hasta el día de hoy. Si hubiésemos tenido otra cosa, posiblemente ni estallido social hubiese habido porque se hubiera solucionado por otro lado. Claro, Eh, claro. es un contrafáctico grande como un Sí, sí, obelisco, está sí, sí, bien, sí. Sí, sí, pero es razonable creer. sí, la calle fue el mecanismo que encontró la ciudadanía para empezar a transformar la realidad de alguna manera. No había otro. No había otro. Muchísimas gracias, David Altman, por estas precisiones de este proceso tan interesante que está atravesando Chile, reinventándose para saldar deudas históricas con la gente, con las personas de carne y hueso, y una clase política que se ve, bueno, confrontada con un espejo impensado hasta hace algunos años. Muchas gracias. Un gusto, que estés muy bien. Saludos a los televidentes. Gracias.